Buenos días, bienvenidos entonces todos a esta renovación de nuestro taller del Club de Lectores. En el mes de agosto les he dado vacaciones, estamos todos yo creo que ya vacunados, así que adelante con esta novela tan particular que por suerte tuvieron más de un mes, porque sé que puede tener algunas dificultades. ¿Cuál es la dificultad? El estilo extremadamente poético de John Banville, este autor irlandés que ha tenido muchísimos premios, es muy reconocido y que entonces al ser un poeta la trama narrativa va decreciendo y va siendo tapada por sus alusiones numerosísimas a recuerdos, a memorias, a monólogos, a descripciones de espacios. Bueno, la cuestión es que puede gustar o no, pero es indiscutible el talento de Banville como narrador y el dominio del estilo y de la palabra. Sé que dos personas de este grupo, del Club de Lectores, lo han podido leer en su lengua original y eso realmente debe haber sido una maravilla, porque John Banville, no vamos a hablar mucho de la vida, es un peregrino en su idioma, pero es nativo en su estilo. Y acá, como todo irlandés, miren estas declaraciones de Banville. Ser irlandés es la lengua. El inglés no es una lengua madre, es nuestra lengua. Nuestros padres hablan inglés. No es mi primera lengua, pero la hablo. La lengua irlandesa es muy poética, es muy evasiva. El inglés es como el latín en el Imperio Romano, la lengua del mando, de la declaración, de la fuerza, de la claridad y la presión. De este encuentro entre dos piedras de moler, el inglés y el irlandés, se produjo otra lengua, que es el inglés de Hibernia, el inglés de Irlanda. Produjo este maravilloso matrimonio, fusión de inglés con su ritmo y la mezcla, que hace que la literatura irlandesa sea tan rica. Amamos la ambigüedad. Los irlandeses es importante que conozcan esto. Nosotros amamos la ambigüedad, mientras que el escritor inglés trata de ser lo más claro y conciso posible. Yo quiero poesía en mis libros. Quiero que mi prosa tenga ese carácter tangible e intenso, ¿no? Y es muy interesante también, dice la crítica, reconocer en Banville toda una tradición irlandesa con casi un único tema. Pensemos, por ejemplo, en Joyce. Un narrador solitario toma la acción central en un intento por conocerse a sí mismo y entender también lo que va contando. ¿Qué les parece esta síntesis de la crítica? Entonces, vamos a alterar un poquito el orden, dejamos la vida, pero piensen los premios que tiene Banville. Tiene el premio Franz Kafka, que es el premio Nobel de literatura, es la antesala del Nobel. Después Javier Marías lo nombró duque del Reino de Redonda, donde nombra duque a sus escritores preferidos. También tuvo el premio austríaco de literatura europea, en España el premio Leteo y el premio Liber. Y el más importante en el 2014, el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Leo por su inteligente, honda y original creación novelesca, sobre todo por su otro yo, que también ha escrito novelas policiales con el seudónimo de Benjamin Black. Y acá, atención acá con el Black, con el negro, propio del policial negro, y acá, que es lo que lo lleva a todo un juego con luces y sombras. Por eso Eclipse, por eso el título. Y ahora sí, el título. ¿Qué hacemos? Primero vamos a nuestro diccionario de los símbolos, ¿no? Y fíjense qué dice para eclipse. El eclipse, en cuanto marca una desaparición, una ocultación accidental de la luz, es considerado casi universalmente como un suceso dramático. Es un signo de mal augurio que anuncia acontecimientos funestos. ¿Cuándo transcurre el eclipse acá? Cuando están preparándose para ir al circo, salen del circo
y llueve y se oscurece todo, pero no pueden ver el fenómeno propiamente dicho porque llueve, muy común en Irlanda. Existen prescripciones canónicas en el Islam con ocasión de los eclipses. Son frecuentemente referidos a la muerte porque son la muerte del astro. Para los chinos, el eclipse es un desarreglo cósmico cuyo origen no puede encontrarse más que en un desarreglo microcósmico, a saber, el de los emperadores o el de las mujeres. Y acá recordemos que para los chinos el yang es el macho, la luz, y el yin es la hembra, es la oscuridad, ¿no? Entonces, es el anunciador, el eclipse, de los desarreglos cataclísmicos de un fin de ciclo, que es lo que ha terminado al final. No se olviden que ella, Cas, es su luna, su astro, y él es un globo rojo, que reclama intervención o reparación. Cuando en el desenlace vemos que hay un cambio de actitud con respecto a la paternidad responsable. Sigo, con vistas a preparar el advenimiento de un ciclo nuevo. Este será la liberación del astro tragado por el monstruo, ¿no? De todas formas, siempre es un signo de mal augurio. ¿Qué es lo que pasa con el título? Aparece en forma indirecta con numerosísimos trabajos de la luz. Les habrá llamado la atención que cuando hay poca acción, en el momento clave en que Alex tiene que intervenir, ¿qué es lo que hace? No dice nada, mira por la ventana y nos cuenta las imágenes lumínicas o el enfrentamiento de luz y sombra. De todos esos numerosos ejemplos en forma indirecta a lo que es el enfrentamiento entre luz y sombra, elegí este. Contemplé los juguetes de los estantes, la pantalla de las lamparillas donde había pegadas desvaídas calcomanías. En el papel pintado, personajes de dibujos animados sonreían y hacían cabriolas. Sentí la oscuridad rodeando nuestra gruta de luz, como el ogro de un cuento de hadas. Una luna furtiva colgaba torcida en la ventana que había sobre la cama, y cuando levanté la mirada me pareció que me lanzaba un grosero guiño, cómplice y horrible. Está describiendo el cuarto de la hija cuando era chica, ¿no? Más adelante, por ejemplo, habla de sacar a la luz esas quemaduras de su pasado. Hay muchísimas imágenes del sol en el jardín, sobre todo, vamos a ver en la 158 de mi versión, ya sé que muchos usan la versión digital, pero bueno, así. Me puse a mirar el jardín iluminado por el sol. Hay días en verano que poseen una cualidad arcaica, sobre todo a finales de julio, cuando la estación está en su punto culminante. No es casual que eligió que la acción transcurra al comienzo del verano y termina con la llegada del otoño. En esos días el otoño anuncia ya su llegada, aunque el verano risueño sigue creyendo que nunca acabará. En esa onírica quietud, como la de las lejanías de Azur en un decorado, todos los veranos, desde ahora hasta la infancia, parecen presentes, e incluso los veranos anteriores a la infancia, en esos campos de la Arcadia donde la memoria y la imaginación se confunden. Retrocede, se va más allá del tiempo de sus propios relojes, sale del tiempo cronológico y entra en el tiempo del origen del mundo de la Arcadia, porque se habrán dado cuenta de que en su marco de referencia mental están las obras de Shakespeare y la mitología clásica. Un último ejemplo, en la 181, acá está. Hasta ese momento y desde luego casi siempre, pues la mente es un órgano perezoso, la había concebido, como a casi todos los demás, como una parte de mí, o al menos como alguien que vivía cerca de mí. Está hablando de la mujer, de Lidia. Un satélite fijo y definido dentro del campo gravitatorio del cuerpo, del planeta, del gigante rojo que es mi ser. Fíjense
las personas convertidas en proyecciones astronómicas de él. Y en forma directa tenemos en el capítulo 7, la luna debe estar acercándose al sol, dirigiéndose a la luz como una polilla. Y cuando empieza, el capítulo 7 de la tercera parte, la 139 de mi edición, hago una pausa como haría un cronista para dejar constancia de la inminencia de un gran acontecimiento. Va a ocurrir un eclipse solar, pero nosotros, lectores, nos preparamos para la desaparición de su hija, ¿no? Los escandinavos lo van a ver, etcétera, etcétera. Él se ve como el bufón. Todo el mundo espera una señal, una luz en el cielo, una oscuridad incluso que les indique que las cosas siguen un plan, que no todo es fruto de la ciega casualidad. ¿Qué no darían por vislumbrar a mis fantasmas? Pero ahora hay una señal exterior a él. Un portento, no estoy seguro de qué, aunque empiezo a intuirlo. Entonces, fíjense, el eclipse es la señal de que no todo es casual. Continuamos ahora con el género que vienen entremezcladas con las fuentes. ¿Qué influencias reconoce él? Ante todo, Nabokov, Beckett, Dostoyevsky y, por supuesto, Henry James y James Joyce. Ustedes habrán visto tal vez la película Una vuelta de tuerca o habrán leído la novela. ¿Vieron ese ambiente fantasmal, gótico? Bueno, eso es muy irlandés, muy irlandés. Eso en cuanto a la fuente. Género. ¿Qué tipo de novela es esta? Ante todo, como novela reconocemos que tiene un defecto, ¿no? ¿Por qué? Porque casi nada ocurre. Pero me hace acordar en ese sentido, con distintos registros, a Saramago. Casi nada ocurre, salvo al final, y la pérdida dramática le da a toda la novela un tono elegíaco. El último capítulo es el único giro importante de la acción. Es inesperado y es conmovedor. Pero bueno, en realidad en esta novela la prosa es casi todo, por eso es una novela poética. La prosa es casi todo y el resto de los elementos narrativos se someten a su lírico dominio, dice la crítica. La trama es pequeña y apenas avanza a lo largo de más de 200 páginas. Por eso es una novela poética, es un poema elegíaco en prosa, es una temática normal elevada por medio del lenguaje a una categoría superior. Y acá en este sentido les voy a leer un recortecito, un pensamiento de él. Una obra de arte es un objeto extraordinario porque hay muchas cosas en el mundo de las que se pueden decir que es lo mejor que una persona puede producir, que ha llegado mucho más allá de sus límites. Pero ninguna obra de arte va a cambiar el mundo, ni va a derrocar a un gobierno o poner uno nuevo, ni va a salvar una vida. El arte no está para eso. El arte está para no olvidarnos de que estamos vivos, que estamos inmersos en esta aventura extraordinaria. Por eso no vamos a encontrar un mensaje sociopolítico, un registro económico, cultural, sino que vamos a encontrar la vida misma. Por eso es novela poética. Pero también es una novela intimista, porque en el fondo esto es una narrativa confesional, en primera persona. Es una novela psicológica, es una reflexión sobre los secretos del corazón humano. Y a mí me hizo acordar al concepto que tenía Miguel de Unamuno de la novela, a que él llamaba nivolas. Para Unamuno la novela es una ventana al yo, es una exploración mental. La novela es introspectiva y la introspección es lenta. Toda la novela es una investigación de Alex sobre sí mismo, buscando la identidad perdida como puede pasar en algunos actores. Y por último es una novela gótica. El personaje se siente observado por sombras del pasado, por fantasmas. Hay mucho trabajo de lo macabro, por lo grotesco,
y además está viviendo esa casa infantil, es la casa encantada, tiene mucho de las casas embrujadas. Les leo algo. Acabo de oír procedente de algún lugar de la casa un sonido que por un momento no he reconocido. Risas, se ríen juntos, mi esposa y Kirke. ¿Cuándo fue exactamente la última vez que vi a mis fantasmas? Hoy no, como he observado. Los vi ayer, anteayer, a lo mejor se han ido para siempre, pero no lo creo. Los restos de ellos que persisten son todo impaciencia, resentimiento, envidia incluso. Lo que queda de ellos es tan ínfimo, tan tenue e insustancial que aquello que dejan atrás, sus afectos, parecen más de lo que eran en sí mismos. Constantemente la presencia de lo macabro, de los fantasmas que vamos a ver luego en la temática, que no resultaron ser del pasado, sino que eran una premonición del futuro. Todo configura una atmósfera de pesadilla. Veamos un poquito la estructura de esta novela. Atención, cuando uno tiene el libro en forma de papel y no están numerados los capítulos, yo les aconsejo ponerle números. Eso lo hacía García Márquez y lo hacemos nosotros para tener mayor claridad. La estructura está dividida en 5 partes. La primera tiene 3 capítulos, la segunda otros 3, la tercera es cuando vuelve Lidia. Cuando se menciona el eclipse tiene 2 capítulos, se va cortando. La cuarta es muy rica con el retrato de Cass y el paralelo con Lily. Fíjense la casualidad de los nombres. 2 capítulos solamente y la quinta un solo capítulo. 5 actos como el teatro isabelino, ¿no? La trama es muy flexible, o sea que la estructura oscila entre la narración, la descripción, las reflexiones en forma de monólogos. ¿Por qué? Porque a Banville le interesa más el mundo interior de Alex que el mundo exterior. Incluso cuando mira unas sillas, él está dudando, lo hace dudar sobre la realidad. Esto es idealismo puro. Hay alusiones literarias que lo entroncan con la cultura británica y la cultura europea. Y hay alusiones mitológicas. Y la cuestión es que esta estructura es bamboleante, hay digresiones y recuerdos hasta el golpe de efecto del final. Y todos estos ingredientes amenazan la continuidad de la trama. Pero no nos olvidemos que ocultos en este fluir lírico hay numerosos episodios narrativos. Lo que pasa es que hay pocas palabras, casi no hay diálogos. Son episodios claves, deshilachados entre recuerdos, sensaciones, descubrimientos. Por ejemplo, el bofetón de la madre el día en que muere el padre, ¿no? El sueño del regalo de Navidad, de ese pollo de plástico, que yo me acuerdo, algunos se acordaban que se ponía y salía un huevo de plástico. El episodio del animal en el camino de vuelta a su casa, que empieza en la 30 y termina, continúa y lo nombra 3 veces. Cuando va al cine, los episodios del llanto en el cine que no puede dominar. Cuando construye la Gruta de la Virgen, porque también está el referente católico, es irlandés, no nos olvidemos. El episodio con el chico autista que se enfrenta a Cass. La sangre, el episodio del vestidito de Cass, que se ve un chico, se lo mancha con sangre. Y sobre todo el episodio del circo, que es precisamente el espejo invertido del teatro de Shakespeare, ¿no? De otros, el lugar del suicidio de Cass, todos episodios. Lentamente la centralidad de Alex va cediendo espacio y va tomando más cuerpo Lily, no Lidia, y Cass. Entonces podemos ver, voy a cambiar el orden antes de ver los temas, los párrafos clave. Y para eso los que tienen la versión en papel, nada mejor que leerles a ustedes en la solapa esta opinión del Publisher Weekly. Banville
es uno de los autores más seductores. Sus obras son de tal intensidad imaginativa y frescura en la observación, con imágenes o reflexiones sorprendentes en cada página, que la historia casi deja de importar. Cada escena de Eclipse, fíjense que dice escena, no episodio, cada escena de Eclipse está iluminada, sentida y pulida de una manera tan exquisita que leerla es como escuchar una música. Y cuando Banville decide elevar la temperatura emocional hacia el final, el efecto es profundamente conmovedor. Por eso entonces, veamos cómo va el argumento avanzando a partir de ciertos párrafos claves. Esto puede funcionar como un cierto resumen del argumento. Y dentro de la parte de estructura podemos ver estos párrafos claves. Comienza con el viaje de vuelta y el episodio del animal en la ruta. Después nos hace una caracterización de él como actor, ¿no? Y aparece el episodio de la mendiga en la página 20, muy al principio. Una mendiga que impacta en él, lo mira fijamente y no habla. Entonces él analiza así: ¿qué ocurrió en aquel momento que me afectó tanto? ¿Fue aquella luz tenue que se esparcía? ¿Fue aquella mujer prácticamente una mendiga, su presencia impenetrable? Algo surgía a veces en mi interior, una alegría sin objeto. Miles de voces pugnaban dentro de mí por expresarse. Me veía como una multitud. Yo pronunciaba aquellas voces. Aquel sería mi trabajo, ser ellas, ser los que no tienen voz. Así es como nació el actor. Y murió 4 décadas más tarde, se quedó cadáver en mitad del último acto y salió de escena, tambaleándose, sudando, lleno de oprobio, cuando la acción llegaba a su clímax. Es la página 20 de la primera parte. Luego vemos, sabe que Cass va a volver, habla con la mujer, con Lidia, y habla de su madre, que al quedar viuda puso una casa de huéspedes, y él mismo ve a los huéspedes como actores, ¿no? Como que no tengan, si no tuvieran realidad. Atención, el episodio de los llantos en el cine está bastante muy bien caracterizado. Ven que llegamos a la página 40 y tenemos episodios deshilachados, ¿no? Cuando la película terminó salí al frío del exterior y de pronto me sentí vaciado, vigorizado, purificado. A partir de entonces se convirtió en una vergonzosa costumbre. Lo hacía 2 o 3 veces por semana en distintas salas. Cuanto más cutres mejor, sin tener la menor idea de por qué estaba llorando, qué pérdida lamentaba. En algún lugar de mi interior debía de existir un pozo de dolor del que emanaran esas fuentes, ¿no? Llegó la noche en que me vine abajo en el escenario y supe que tenía que dejarlo. Esto está en la página 33. Cuando está en la casa ve una figura, ¿no? Y ahí hay una vacilación entre los sueños y la realidad. En la página 41, en la página 60 aparecen los sueños. Volvemos y añora su infancia. Uno de los grandes temas, página 39, es la beatitud de los orígenes, lo que se enuncia, la vuelta a la infancia en busca de la felicidad. A menudo el chaval en mañanas de verano como esta había permanecido echado aquí, flotando en una gasa de expectación, convencido de que grandes sucesos estaban a punto de ocurrir, como si dentro de mí existiera un brote que hubiera de abrirse para descubrir la flor maravillosamente intrincada de lo que sería mi vida cuando por fin comenzara. ¿Cuántos planes tenía? O mejor dicho, no eran planes, eran cosas demasiado vagas e importantes y lejanas como para poder considerarlas planes. Esperanzas, pues, tampoco eso, sueños supongo, fantasías, delirios.
ahí tenía un futuro, ¿no? Y ahora llegamos a la relación, este párrafo en la página 45, que a mí me parece muy interesante, porque se acuerdan que les envié el poema de Octavio Paz, que se llama El otro, leo a Octavio Paz. Se inventó una cara, detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara. Atención con el vaciamiento de la identidad. Es el problema central de Álex en 7 líneas de Octavio Paz. Ven la concisión de la poesía. Y voy entonces a leerles en la página 45. Pasé los años de mi juventud preparándome para ser actor. Sería cualquier cosa excepto yo mismo. Pero ¿para qué estaba ensayando? Cuando buscaba en mi interior no encontraba nada acabado, solo un permanente potencial, una espera para seguir adelante. En el lugar donde suponía que debía estar mi yo, no había más que un vacío, un hueco extático. Y ese vacío donde debería estar el yo era invadido por muchas otras cosas. Las mujeres, por ejemplo. Sabemos que él ha sido mujeriego, incluso Banville, él declara, tiene 2 esposas, 2 hijos con una y 2 hijos con otra. No las hace encontrar para que no tengan problemas. Esto dejamos de lado porque es demasiado cholulo. A ver, el autoanálisis se insiste en la idea de vacío y hay una crisis cuando él quiere volver a la casa de la infancia. Siente la presencia de los fantasmas de una figura que podría ser una mujer y una figura más borrosa aún que podría ser un chico, y continúa buscándose a sí mismo y el problema de la identidad se va acentuando cada vez más. Es el tema central. Pensaba que viniendo aquí podría ver las cosas con perspectiva, pero cuando ahora vuelvo la mirada a lo que he dejado atrás, me aflige un asombro que me desarma. ¿Cómo he conseguido acumular tanta confusión en mi vida, al parecer sin esfuerzo o sin ser del todo consciente? Tanta confusión que, bajo su peso, me veo incapaz de localizar ese yo esencial y singular, el que he venido a buscar y que debe de estar oculto en algún lugar bajo el desorden de máscaras deshechas. ¿Qué les parece? Y acá lo relacionan directamente con Everything and Nothing de Borges, que se los dejo de tarea para el hogar. Sigue buscándose a sí mismo. Hay un monólogo muy importante cuando ya desconoce el espacio y el tiempo. Después retrocede al pasado y recuerda a Dora, su profesora de teatro, y toda la evolución. Ella le lleva como 15 años y él descubre la realidad del sexo. Y después insiste en la confusión vida-teatro. Cuando va al terapeuta, va una sola vez. Hay una característica de él. Buscando descubrir al otro para encontrarse a sí mismo, le gusta observar. Hay el episodio en que observa sobre todo a los seres desahuciados, los mendigos. Atención, cuando está ahí desconectó el teléfono, luego la mujer lo llama, él está muy molesto. Fíjense y dice, tan inmerso en mí mismo estoy que los vivos me parecen autómatas. Insiste en la 128 la idea de él mismo como un vacío. Hay un sueño muy raro en que él se ve como un torturador, pero él se ve como alguien que no ha estado ahí. Llega Lidia sin avisar en la tercera parte, se encierra en el cuarto, no la quiere ver, se siente feliz. Leo, soy feliz o más feliz al menos dentro de esta cámara sellada, suspendido en el mar sin mareas de mí mismo. Una cámara sellada, suspendido en el mar sin mareas de mí mismo. No nos olvidemos que antes, con el del episodio del regalo que le habían hecho, es de ese pollo que se apretaba y salía un huevo de plástico, él se ve como una cigota,
¿no? Como la mitad de algo que falta. Cuarta parte aparece el circo, que es el espejo invertido del teatro, y él continúa con sus monólogos, que podrán decir, se insiste, autoanalítico. Me he quedado un rato echado fingiendo que dormía, temiendo que se me exigiera mostrarme inteligente y padeciendo esa curiosa timidez, casi vergüenza, que siempre experimento tras esas farsas de riñas y reconciliaciones que espero no vuelvan a convertirse en una característica habitual de nuestra vida en común, si es que vamos a tener una vida en común. Es después de una discusión, es la cuarta parte, con Lidia y una reconciliación. Es en estos momentos, afligido y sin saber qué pensar, cuando menos me comprendo. Parezco un fárrago de engaños, de falsos deseos, de fantasiosas ideas, erróneas. ¿Es posible que haya pasado toda la vida en este estado? ¿Es posible padecer dolor sin sufrir? Salteo, padezco del corazón. Puede que mi dolencia hasta tenga nombre. Señor Clive, ejem, me temo que es lo que los médicos denominamos anestesia cordis y el pronóstico no es bueno. Entonces, en esta cuarta parte, tiene una premonición de la muerte, porque hay un sueño, considera a su esposa como una proyección de sí mismo que se va alejando. Está el episodio de Cass con el muchacho autista que irrumpe en la casa, discuten, luego ella se corta el pelo, él la lleva a París y Cass va a las bibliotecas y estudia. Acá aparece la parte académica que él desconoce porque ve tanto a Lidia, la madre, como a la hija como proyecciones de su propio ego. Un episodio muy importante de esta cuarta parte es el episodio del circo, que viene después del eclipse que ellos no pueden ver porque llueve. En el circo se siente otra vez sobre las tablas. Cuando ese George Goodfellow mira a Lily, pide a una persona que suba al escenario y Lily con total inocencia va, y él parece que le va a pedir algo que todavía no se define, pero él, Alex, cree percibir una mala intención. Entonces me detuve, el corazón me latía con fuerza y di un cauto paso hacia atrás, ¿no? Tuve la misma sensación cuando me levanté de mi asiento y avancé ligero como el mismísimo Mercurio y ágilmente me subí al escenario. Qué raro estar otra vez sobre las tablas. Solo hay un escenario, sea cual sea el local, es siempre el mismo. No hay temor parecido al que uno conoce aquí arriba. No me refiero a la angustia de equivocarse en el diálogo, de que se te despegue la peluca. Esos percances importan menos de lo que el público cree. No, de lo que hablo es de un terror del yo, de dejar que una noche el yo se aleje demasiado y escape, se separe completamente y se convierta en otro, y deje atrás solo una concha parlante, un traje vacío, fantasmal, rematado por una máscara sin ojos. ¿Qué les parece las imágenes? Retoma el circo. Cogí la mano de Lily, la que Goodfellow no había tomado, y la apreté dentro de la mía. Mi nombre es Alexander Clive y esta es mi hija, ¿no? Entonces Goodfellow no se sorprendió, me conocía, no me agrada. Él me miró, me vi reflejado en sus ojos y soltó la mano de Lily, y mientras la ayudaba a bajar del escenario, alguien nos abucheó. Todos se volvían a nuestro paso. Una vez fuera de la tienda, Lily volvió en sí y me acordé del chaval que vi aquel día en la plaza bajo la lluvia. Lily, con una mano en la cara, lloraba en silencio. Y entonces vuelven a la casa, se escucha un llanto. Corta la cuarta parte, empieza la quinta, que es muy breve, nunca alude a la muerte de Cass directamente, pero sabemos que ha pasado el tiempo, que están los dos tristes, entonces que Cass ha muerto en Italia, ¿no? Entonces lo llaman de una comisaría en Italia, del lugar donde Cass se suicidó, está el viaje, ahí reconocen a Cass, que se ha tirado por un acantilado, estaba embarazada
de 3 meses y entonces revisa los papeles de Cass. Y ahí comprende que el fantasma que había visto de una mujer y un niño que no tenía forma no era del pasado, sino que tenía que mirar hacia el futuro, ¿no? En la 238 empieza a descubrir tarde finalmente a su hija. Reviso sus papeles, las decenas de folios que dejó en el hotel. Estaría orgullosa de mí, de mi aplicación erudita. Luego comenzó a surgir una pauta, aquello parecía un fragmento de diario, aunque las cosas que anota, los sucesos y encuentros son fantasiosos, nada verosímiles. ¿Es quizás un relato que estaba inventando para divertirse, para protegerse contra los horrores de su mente? Hay ciertas recurrencias, un nombre, una inicial, expulsiones, muertes, extinciones, identidades perdidas, y en el meollo de todo ello hay una ausencia, un espacio vacío donde antes hubo algo o alguien que ha desaparecido por propia voluntad. Aunque naturalmente las páginas están sin numerar, estoy convencido de que faltan algunas, desechadas, destruidas o sustraídas, se pregunta. ¿Se me va a aparecer ahora otro fantasma? Uno que no puedo ver y que es imposible reconocer. Me digo que todo eso son fantasías mías, que esto no son más que las últimas elucubraciones desesperadas de una mente que agoniza, ¿no? Pero a partir de ahí va a haber un cambio de vida y en la 240 decide: le regalaré la casa a Lili, espero que viva en ella, espero que me permita visitarla. Tengo todo tipo de ideas descabelladas, proyectos absurdos. Podríamos arreglar la casa entre los dos, ella y yo. ¿Cómo lo llaman los agentes inmobiliarios? Obra mayor. Hasta podríamos volver a tener huéspedes. Atención que acá va a actuar él, que estaba cansado de hablar pero no de actuar. En realidad, Alex es un Hamlet irlandés del siglo XX. Podría escribir algo sobre el pueblo, una historia, una topografía, aprenderme por fin los nombres de los sitios, ¿no? Sí, todo tipo de planes. Hay mucho tiempo y Dios mío, qué lento pasa. Veamos este narrador que no podemos separarlo de él como personaje. Pero atención, primera parte, él como narrador apela constantemente al lector. Deberías haber visto cómo se encogían los críticos cuando habla de Lidia, o si no, es consciente de su escritura y es consciente de que está absorbido por sí mismo. Hago una pausa como la haría un cronista para dejar constancia de la inminencia de un gran acontecimiento. Ya lo leí. 180. Dejo que os explique, si puedes, o dejad que os relate. Dejad que os explique o dejad que os relate. Más adelante veía si puedo aplicar ese verbo a una visión tan nebulosa. No era un sueño, o al menos yo no estaba dormido. Se explica, se justifica ante el lector, o alude al presente de la enunciación. Luego de la muerte de Cass, se siente partido en dos como narrador. Está dividido en un antes y después. Como vimos, termina con una proyección al futuro, ¿no? Y como personaje, Alexander Clive perdió el control de su vida, ¿no? Tan inestable como la vida de Cass. Página 76, el final de la primera parte. Vale la pena que la relean. Es tarde, casi no hay luz, me duele la mente con tantos recuerdos fútiles. ¿Qué significa este capítulo de accidentes familiares? ¿Qué espero recuperar? ¿Qué intento evitar? Veo lo que fue mi vida a la deriva detrás de mí, haciéndose cada vez más pequeña en la lejanía. ¿Fui yo quien cogió un hacha para partir el hielo? ¿Qué puedo hacer sino quedarme de pie sobre este promontorio que se desmorona y contemplar el pasado mientras mengua en la distancia? Cuando miro hacia adelante no veo nada más que una mañana vacía, donde no existe el día, solo un crepúsculo que se hace noche. ¿Ven el eclipse? ¿Es eso el futuro?
que intenta hablarme en esta casa entre estas sombras del pasado, no quiero oír lo que puede tener que decirme. Entonces, él perdió el control de su vida y la tarea va a ser realizar varios salvamentos. Salvar su carrera como actor. Recordemos que fue un actor brillante. Hizo Edipo, Anfitrión, y es interesante ver que cuando tiene la crisis que pierde el diálogo en el escenario, que no se olvida la letra, ¿cuáles fueron sus últimas palabras sobre el escenario? Una versión de Anfitrión que dice: ¿quién sino yo es entonces anfitrión? Ahí cortó. Ahí empezó el sudor, el temblor, y lo abuchearon y salió corriendo del escenario. ¿Quién sino yo es entonces anfitrión? El problema de la identidad y de la existencia, y el problema, como lo presenta Borges en Everything and Nothing, de todo actor. Perdón. Hay una súbita mudez en el escenario, es famoso, pero se ve como una pila de máscaras, ¿no? Actuar fue inevitable. Es como actor aparente, como hombre sin auténtico, se ve como un Hamlet perfecto, se preparó para ser un buen actor, estudió muchísimo, pero se ve frágil ante su mujer. Y acá él tiene otro salvataje, salvar el matrimonio. Él como esposo se ve sumamente frágil ante la mujer como una mujer fuerte. Tiene que, restablecer la relación con su hija, él como padre. Bueno, incluso el parto de ella, dice, fue otra representación. Internamente el espectáculo sangriento me horrorizaba. Tiene que salvar o asumir la relación con su madre. Él como hijo es consciente de que no cumplió con las expectativas de su madre. Pero ante todo tiene que salvarse a sí mismo, tiene que buscar su identidad fragmentada, como se ve en la página 24. Ahora el yo esencial ha sido apartado a un lado con brutal indiferencia, y yo soy como una casa recorrida de una punta a otra por un desconocido que no puede resistirse a la sensación de ser el dueño. Soy toda interioridad, y qué decir de la cosa en sí misma, de mi pequeño desconocido. No tener pasado ni ningún futuro previsible, solo el firme latido del inmutable presente. ¿Qué os parecería eso? Eso es ser para vosotros. ¿Por qué no me retuerzo de malestar al sentirme tan horriblemente habitado? Miren cómo se busca a sí mismo. Incluso por eso vuelve al santuario de su infancia, a la casa natal. Solo quiere estar solo, quiere estar separado de las personas, se siente invadido. Por eso el problema cuando ve que Kirke y Lili duermen y viven ahí, y cuando viene la esposa, y cuando se encierra en el cuarto, cuando la esposa ríe y limpia con Kirke y parece, dice, una pantomima doméstica. Está triste cuando sus fantasmas lo abandonan, quiere estar vivo sin vivir. Él es consciente, nos dice, ni duermo ni estoy despierto. Es consciente de que su verdadero yo está enterrado bajo varias máscaras. La idea de vacío, por eso abandona el escenario. Sabemos que tiene 50 años, que es guapo. Adentro de la armadura algo no está bien en el héroe, que es honesto consigo mismo, es poco sentimental. Siempre he sido un alma timorata a pesar de la negrura de mi corazón, pero está obsesionado con los demonios interiores, es sumamente narcisista y como se siente observado constantemente, lo que está a la defensiva. Tiene un cierto delirio de persecución, está obsesivo con sus visiones. Y si el rufián me atacara cuando él observa en el puerto, es consciente de que no cumplió con las expectativas ni de su madre ni de su esposa, por eso tiene que seguir representando. Confunde el sueño con la realidad. Ha tenido una infancia muy religiosa. Al principio es insoportablemente consciente de sí mismo, pero
evoluciona lentamente, observa a Lili, observa a Kirke, llega a jugar a las cartas con alguien, acepta la existencia del otro y dentro de su interior lo ve como alguien distinto, aunque sea difusamente. En la página 60, cuando él descubre los fantasmas, como actor se pone en el lugar de las fantasmas y analiza las reacciones de esas dos apariciones. Incluso aparece el fantasma del padre, igual que en Hamlet. Y no son solo esos dos, es decir, ellos son los que veo, si es que ver es la palabra, pero también existe la intuición de otros, un mundo de otros no vistos, a través del cual se mueven esa mujer y el niño se informa. ¿Ven que es el embarazo de la hija? Y en el cual viven, si es que vivir, en la palabra. Insisten que no le dan miedo. Se convierte finalmente en alguien hospitalario, porque deja que Kirke y Lili vivan ahí. Finalmente vivirá en una forma responsable, como vimos al final, acepta al otro dentro de sí mismo y así encuentra fin al proceso y se siente algo completo. Y como hombre completo es generoso. Le pregunta a Kirke si murió la mujer. Mi mujer no murió. ¿Quién le contó? Se fugó con un viajante. Le dije que tenía pensado regalarle la casa a Lili. No a usted, a Lili. Hay una sola condición, que no la venda, ¿no? Y entonces entra en la cocina. Cuando miré por la ventana, Cass estaba fuera. Bueno, y se le aparece constantemente Cass, el fantasma de Cass. Me di cuenta del parecido que había entre su piel y la corteza del árbol. Está en la naturaleza. Acá había citado a Spinoza en un episodio anterior. Cass está en la naturaleza. Su hijo estaba con ella, aunque cuando digo hijo me refiero a que era como siempre solo la idea de hijo, no una imagen, ni siquiera una temblorosa transparencia. Pareció que al verme en la ventana se daba la vuelta y se dirigía hacia la casa. Era como si en aquella túnica verde y aquellas sandalias con correa saliera de la Arcadia para reunirse conmigo. Fíjense la riqueza de personajes. Lo que pasa que el problema es que actúan poco, pero lentamente hay un desmoronarse de cada uno o un ascenso en la parte psicológica. Personajes masculinos, Alexander Clip, que lo vimos como narrador, con su infancia católica, muy buen actor, se dedicó a las tragedias, no a las comedias, ¿no? Porque se encontraba, le costaba imaginarse en otro papel. El episodio del santuario de la Virgen, ¿no? La mitología clásica. Kirke, este cuidador de la casa, el viejo vecino, que tiene los papeles, el documento, es alcohólico, igual que Alex, de cabeza normal, es mujeriego, a papá nunca le faltaron las chicas, dice la hija, pero al descubrirlo, que vive en su casa con mentira, él no sabe cómo reaccionar y lo deja, ¿no? Y finalmente terminan jugando a las cartas. El fantasma del padre, el padre convertido en fantasma, que se le aparece y el hijo lo ve con normalidad, como en Hamlet, ¿no? El hombre de la comisaría en Italia, el chico que fue su primer amor, el huésped. Los otros huéspedes que son percibidos por el chico, por Alex, como personas sin realidad, como figuras etéreas. El suegro de Alex, el muchacho autista del pueblo, el payaso del circo, George Goodfellow, protagonista de Shakespeare, con esa escena. Y ahora veamos los más importantes, los personajes femeninos, una vez que dejamos al narrador. Generalmente los personajes femeninos aparecen en las novelas de Banville como objetos de deseo o como personajes que ayudan, satélites del protagonista, lo ayudan en su búsqueda existencial. Acá hay 4 mujeres que juegan roles muy importantes acompañando o no la búsqueda de sí mismo de Alex, ¿no? Que son Lidia, la esposa, Lili, la hija de Kirke, la madre de Alex y Cass, por supuesto.
Cass, esta hija invisible pero muy presente, que ha sido una brillante académica. Sabemos que cuando muere reciben sentidos pésames de distintas academias y lugares universitarios, pero fue una niña solitaria, no, completamente, digamos, anormal, ansiosa, con crisis, muy inestable psíquicamente. Hay descripciones de las crisis que tiene, la espuma por la boca, cómo ella se da cuenta, después no soporta la luz. Desde pequeña tiene cambios violentos y funciona como un fantasma, como una presencia ausente. Nuestra pobre y dañada hija. El nombre es Caterina, de la misma forma que cambia el nombre a su esposa, que era Lea, pero la llamó Lidia. Lidia es una fuerte presencia, imponente y seductora, desdeña la casa materna. Hay retratos físicos de ella muy buenos, ha sido muy como de la época de los 70, tipo hippie, hija de un dueño del hotel. Pudo ascender, por lo tanto, él, Alexander, pudo ascender socialmente porque ella tenía más dinero. Cree al principio en el potencial de Alex, tal vez demasiado, igual que la madre, y luego lo compara, es muy exigente y ahí empieza a desvalorizarlo y a criticarlo. Lily, la hija de Kirke, es esta adolescente siempre aburrida, sucia, que tiene un aura especial a pesar de tener una apariencia desagradable. Podría haber sido la mujer primera con que empieza la novela en La Ventana. Le recuerda a Cass, eso es importante. Cass y Lily, las dos tienen puntos en común. Está fuera de la sociedad, también es el otro para Alex. Por momentos la vio como algo erótico y finalmente le da a Alex la oportunidad de reivindicarse y convertirse en un padre adoptivo. Y la madre de Alex, que le pone nombre de emperador, una etiqueta imperial, que está siempre quejumbrosa, enajenada, dada las preocupaciones, amargamente decepcionada, es muy crítica de él. Al final de su vida ya no es la mujer fuerte, sino es muy elemental y anciana, muy nerviosa. Recordemos el episodio de las liebres en la playa, ¿no? Tampoco fue una mujer que supiera dar grandes muestras de alegría. Me sacaba de quicio, ya no parecía humana. Y después otras personas, la señora Hervidor, que va a ayudarlos en el duelo, la anciana Peg en el camino, y Dora, la tía de Lily, pero también Dora, fíjense el mismo nombre, la que lo inició sexualmente mientras él estudiaba teatro. Vamos a ver someramente el espacio. Él trató, lo dice el mismo autor, de que los personajes fueran como ventanas transparentes para que nosotros conociéramos el paisaje irlandés. Y en efecto, están los alrededores locales, el pueblo con su hospital, la playa, el mar, el puerto, el convento de monjas, el circo, ¿no? Y la casa. La casa que funciona como la casa encantada, la casa embrujada, que no sabemos si es un hogar, habitado por presencias femeninas, ¿no? El cuarto de la madre, muy importante, el altillo, que es su habitación donde él se encierra, la cocina, la otra puerta. Al principio él explora la casa de la infancia y se compara con una casa que lo hemos leído, pero lentamente esa casa se ve invadida por el otro, por Kirke, por Lily, por la mujer, y entonces cuando vuelve de Italia se la regala a Lily. No va a vivir ahí, no sabe, tal vez la va a arreglar. En cuanto al espacio, es importantísimo, se habrán dado cuenta, la presencia de las ventanas. Las ventanas son las que unen el mundo exterior con el mundo interior de él. En los momentos más álgidos, cuando él tiene algún conflicto con Cass o con Kirke o con su señora, no actúa, mira por la ventana. Y ahí tenemos unos 10 renglones de imágenes de luz y sombras. Y hay un ejemplo en que se duda de la realidad del espacio. Página
61. Ese pobre mundo a medio revelar, luchando a ciegas, perplejo. ¿Acaso hay algo que me haya demostrado su existencia? ¿Soy el testigo? ¿Me doy por enterado? ¿O acaso me digo es que hay algo que intenta existir a través de mí, encontrar alguna forma de existencia en mi interior? Y lo cierto es las propias visiones poseen un efecto parecido y otorgan a los humildes accesorios de mi nueva vida un fugaz sentido espectral. Cuando digo que están a la mesa o en la cocina o de pie en la escalera, no me refiero a la escalera. Ellos poseen su propio mobiliario en su propio mundo. Se parecen a los objetos sólidos o son los mismos, pero en otra fase de la existencia. Los dos órdenes de cosas, los fantasmales y los reales, provocan una resonancia, un repique. Miren este espacio afantasmándose. Y el tiempo es interesante, ¿no? El tiempo cronológico, como les dije, las estaciones, el punto de partida es el pasado, la casa natal, que le permite, intenta resolver su presente y termina dándose cuenta de que tiene que mirar al futuro. 76. Como vimos, perdón, ya lo leímos, en el final de la parte primera. Empieza en abril, en la primavera, y pasa el verano y termina en otoño. Pero lo que me interesa es el tema, el tiempo psicológico, el valor de las mañanas, el lento tiempo del insomnio, y en la página 190, cómo él se siente entre dos tiempos. También se pasa cuando está en la habitación. Le hablé a través de la puerta y nadie me contestó. Estaba la música del circo. No, eso es ahora. No entonces. Todo se confunde, entrechoca. Pasado y presente, pasado y futuro. Mi cabeza está llena de algo. Debe de ser el efecto del calor. Ojalá cambie este tiempo opresivo. Los vivos. Es cuando termina diciendo, volved, dulces sombras, volved. Y cuando se imagina a casa escribiendo. Finalmente, los temas, ¿no? Ante todo, la relación con Octavio Paz, el uso de las máscaras, el vaciamiento del actor, como lo presenta Borges en su cuento. Atención, en la historia de un actor, esto lo saqué de la crítica, la vida es representación. Y cuando la máscara de Alex cae, las figuras reprimidas de su drama personal suben a escena y el lector verá el proceso creativo. La voz que emerge por detrás de la persona fragmentada del actor pertenece a una figura del autor, cuya confesión será la génesis de la novela. Me pareció muy buena crítica esta. Encontré un ensayo que hablaba de la importancia de la figura femenina, estaba en inglés y me pareció esta, sí, se las traduje. La crisis de madurez de un hombre. Primero se cuestiona su existencia, como hemos visto. Toda la novela es una búsqueda, un camino de iniciación, una búsqueda de la autenticidad. Al final será escritor. Trata de comprender las verdades que enfrenta. ¿Por qué? Porque la vida está percibida como teatro. Este es un tema antiguo, ¿no? La vida como teatro supone no encontrar diferencia entre la apariencia y la realidad, como se ve en la 151. Como empieza el capítulo 8. La vida siempre es una sorpresa justo cuando crees que la has pillado el tranquillo, que te has aprendido tu papel a la perfección, a alguien del reparto le da por ponerse en improvisar y toda la maldita función acaba en caos. Precisamente la vida como teatro es posible porque a él le gusta observar, porque él se ha sentido siempre observado. En la página 119,
cuando lo sigue a Kirke, no estoy seguro de qué espero encontrar mientras escruto ávidamente la vida de los demás. Solía decirme que lo que hacía era reunir material, un poco de vida real que transferir en bruto a la escena, para añadirle algo de carne y un toque de verosimilitud al personaje que estuviera interpretando en ese momento. Pero esa no era la verdad, o al menos no toda la verdad, y además la verosimilitud no existe. Y ahora viene, dentro de la vida como teatro, la inevitable invención de múltiples shows, ¿no? Es soberbio como actor, la crisis, ¿no? La crisis y los múltiples shows no están solo en el escenario, sino en la vida normal, tal como se ve más adelante. Este es el verdadero teatro de las calles y estos sus intérpretes ambulantes. Lo que me fascinaba era la distancia entre lo que eran entonces y lo que debían de haber sido, ¿no? La vida como teatro va paralela del gran simbolismo de la máscara como signo externo de la búsqueda de la identidad. Él como actor, como persona, ve fantasmas y como actor trata de crear su identidad dentro de sus papeles para superar precisamente la fragmentación de su yo, del que hemos leído varios ejemplos y prometo que les leo este último. Cuando salía del circo, ágilmente me subí al escenario. Una tarde me vislumbré en el espejo del dormitorio de mi madre, me detuve, mi reflejo retrocedió conmigo en el espejo inclinado del tocador y entonces me vi como si fuera otra persona, un desconocido que merodeara por ahí, una figura de inescrutable propósito y un estremecimiento de horror casi placentero me recorrió un instante los omóplatos. Estaba antes del ejemplo que habíamos leído. No es cuando cita anfitrión, ¿quién sino yo es entonces anfitrión? No es solo por intertextualidad, es por mostrar el tema del enfrentamiento entre el ser y la apariencia. La presencia del otro en el teatro asume la idea de vacío, y el otro en el teatro, pero también el otro en la vida real. Y ahí viene también otra temática, la confusión entre vida y muerte. Alex confunde o pone a los vivos y los muertos en el mismo estatus. Por ejemplo, mi padre, por ejemplo, está ahora más vivo para mí que cuando vivía, ¿no? Otro tema, las limitaciones del amor, la mala relación con la mujer, no están separados, pero es un paso. La mala relación con la madre, él tiene conciencia de que le ha fallado a la madre. Todas las mujeres han encarnado esas pasadas frustraciones, incluso la frustración, la paternidad frustrada, paternidad absolutamente frustrados. Hay episodios, hay 2 episodios de cuando Cass patina y se cae, y él la reta, no la sostiene, pero en una segunda oportunidad la abraza con cariño. Al final, Alex tiene una sorprendente perspectiva y nueva perspectiva de su hija y comprende el error que cometió por mucho tiempo al ver a Cass con una distancia irónica y no la había visto como un ser humano independiente ni como una académica, tal como descubre en la 228, cuando reciben las notas de pésame. Componían, algunas de estas las enviaba gente cuyos nombres desconocíamos, de lugares del extranjero, de los que jamás habíamos oído hablar, instituciones académicas, fundaciones de investigación, bibliotecas. Componían otra versión de nuestra hija, una que ignorábamos, la de erudita internacional. Debería haber prestado más atención a lo que ella denominaba su trabajo y que yo siempre desdeñé, ¿no? El concepto, la culpa. Pero al final adopta entonces a Lily. Los sueños, hay distintos sueños, hay un sueño erótico con una mujer esclava, sueños como evasión, el sueño en que él es un torturador, y hay sueños premonitorios en que ve a Cass suspendida en el circo. Eso podría haber sido
el mismo momento en que ella se suicidó. El gran tema, además de la búsqueda de la identidad, la beatitud y los orígenes, la necesidad del hombre de volver a la infancia como etapa de la felicidad. ¿Qué es la felicidad?, se pregunta, sino una refinada forma de dolor, ¿no? Y entonces, aquí les leo declaraciones de esta que la felicidad era diferente en la infancia. Entonces se trataba tan solo de acumular, de coleccionar cosas y aplicarlas como si fueran relucientes azulejos en lo que algún día sería el maravillosamente acabado pabellón del yo. Este recorte no he encontrado mucho en nuestros diarios sobre Banville, pero este recorte lo había guardado desde hace 4 años, por suerte, ¿no? La vuelta a la casa, frente al problema del viaje sin retorno, que es la muerte de Cass, Alex busca refugio en el mundo irlandés de su infancia, ¿no? Cuando habla de la onírica quietud. Aquí, en la beatitud de los orígenes, cobra importancia el rol de la memoria, ¿no? El rol de la memoria, les leo un ejemplito en la 89. 89. La memoria tiene la cualidad peculiar de fijar con una fuerza tremenda las escenas de apariencia más insignificantes. Hay trozos enteros de mi vida que han desaparecido igual que un acantilado que se derrumba en el mar, aunque me aferro a aparentes trivialidades con una tenacidad desaforada. A menudo en estos días de indolencia, sobre todo en las noches de insomnio, paso las horas reconstruyendo los fragmentos de uno u otro momento recordado. Y hay una comparación como un mirlo. Hay momentos que pasé con Cass que deberían quemar dentro del forro interior de mi cráneo. Momentos en los que pensaba, mientras transcurrían, que jamás tendría la suerte de olvidarlos. Las noches junto al teléfono, etc. En su interior, dentro de su cráneo, la lucha entre la memoria y el olvido. Cuando era pequeño me daba miedo el mar y me encantaba la playa, ¿no? El peso del pasado, el peso del pasado. ¿Qué tiene el pasado que siempre hace que el presente, en comparación, tan falto de color y sustancia? Una cita. Otra cita. Solemnemente comencé a escalar los peldaños como si ascendiera las escaleras del pasado, sintiendo la presión de los años como una pesada atmósfera. Y finalmente, estos fantasmas como temática propia de la literatura irlandesa, lo espectral, junto con el motivo de la casa embrujada. No era la primera vez que veía un fantasma en la casa. Es un tema habitual en la cultura irlandesa, está dentro del folclore, es la manifestación exterior o interior de lo sobrenatural. Atención, el irlandés es manifestación exterior o interior de lo sobrenatural. Hay 2 clases según la interpretación de fantasmas. El fantasma, que es una figura de retorno del pasado y que le muestra la persistencia del pasado, como puede ser la madre, o el fantasma como una ausencia presente, es algo que se percibe y que debe ser tenido en cuenta, como Cass y los fantasmas vivientes, Lily por momentos afantasmada. Y para terminar, este estilo, que lo habrán percibido, lleno de imágenes lumínicas, de alusiones mitológicas, la Arcadia, Céfiro, de imágenes térmicas, de tratamientos olfativos, de alusiones religiosas católicas, alusiones literarias, ¿no? Coriolano, ¿no? Y todas las obras de Shakespeare presentes de trasfondo. Bueno, yo creo que es uno de los autores que había que conocer. Recuerden que el sentido del Club de Lectores es dejarnos llevar por el discurso más que por la historia. Reconozco que la historia es leve, está demasiado esfumada, pero es un autor contemporáneo muy, muy bueno. Y ahora vamos a volver a nuestra realidad argentina. Para septiembre
El secreto y las voces, Carlos Gamerro. Carlos Gamerro, totalmente distinta, atención, y desde ya espero comentarios de esto 10 días después de haberlo recibido. Muchísimas gracias y seguimos en contacto.